nosotros José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Vamos a conversar con él para que nos dé su punto de vista sobre la gestión del recurso hídrico que se está haciendo en Cajamarca. Los pozos tubulares están encaminados, reservorios que está también ejecutando el gobierno regional. Sin embargo, se necesita infraestructura hídrica mucho más grande. Se habla de la presa Chonta, pero inmediatamente se escuchan también voces que se oponen a esta importante obra que por años se ha tenido en cartera pero que no se ha podido ejecutar. Sí, buenos días, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente es una gran preocupación que no es de ahora sobre el tema de la gestión del recurso hídrico en nuestro departamento. El problema no es tanto la escasez que existe en el departamento. Nosotros somos una región bendecida con recurso hídrico en el país. Somos, creo que, una de las regiones que más tiene, por ejemplo, en el caso de las microcuencas o cuencas como Jequetepeque, tenemos también otros, el Marañón, entre otras, que tiene y puede abastecer gran cantidad de recurso hídrico, y no solo dentro del departamento, sino también en la parte de la costa. El problema no es eso. El problema es, en realidad, el conflicto que se ha generado por el tema de la desconfianza de las autoridades y los actores que han venido tratando de avanzar aparentemente en la gestión, tanto en la cantidad como también en la calidad del recurso hídrico. Por ejemplo, en el caso de la zona rural, si hablamos nosotros para el uso del agua, en temas de cantidad y calidad, sobre todo en la zona rural, ¿cuánto porcentaje tienen agua segura? Es menos del 2%. ¿Cómo la gente entonces percibe justamente eso cuando las autoridades no tienen una condición, una capacidad adecuada para poder darle y asegurarle un recurso hídrico en beneficio de la población? Y cuando vemos nosotros, por ejemplo, en el tema de también para la industria o para la parte misma agroindustrial que nosotros vemos en la parte de la cuenca, por ejemplo, de esta zona de Condebamba, tenemos agua, sí, efectivamente, se gestiona, todavía no hay una calidad de gestión adecuada, pero sin embargo la cantidad, hay problemas, y en la cantidad y en la calidad también hay problemas. Tienen muchos de estos fuentes de recursos hídricos en esta zona que se han encontrado con plomo, con arsénico, con zinc, entre otros metales pesados que hacen daño. Toda esa producción, por ejemplo, de palta de ciertas zonas de nuestro departamento y de otros lugares también, y sobre todo de otros productos, están con problemas para poder exportar, y este consumo es a nivel nacional, nada más, y no a nivel internacional, porque te traban y no cumplimos con los estándares internacionales que exigen para el comercio. Entonces tenemos grandes problemas a nivel nacional, tanto en la cantidad y la calidad, pero es un problema ¿de qué? De desconfianza, de generar obras públicas de impacto y que justamente vayan hacia la redistribución adecuada de los que menos tienen, porque aparentemente se le da el crédito de malo, por ejemplo, al sector minero también, que de cierta manera han sobreutilizado, podríamos decirlo entre comillas, el recurso hídrico, pero que en realidad también hay una falencia y una debilidad de las autoridades para poner en claro el uso de los recursos hídricos en nuestro departamento. Yo creo que va por ahí el problema, hay que aterrizar un poco más y hay que actualizar. ¿Considera usted que tiene mucho que ver? Porque hablando de cantidad, como usted dice, no tenemos represas, no tenemos almacenamiento de agua para tiempos de estiaje, y las ex autoridades tienen que ver mucho con estos temas. ¿Considera usted o no? Por supuesto, esto no es de ahora, esto viene desde hace 20, 30 años atrás, donde las autoridades, tanto el gobierno regional, los gobiernos locales, han ido incrementando de manera significativa los recursos públicos para poder hacer obras de infraestructura hídrica de impacto. ¿Cuántas obras de infraestructura de impacto tenemos nosotros en el departamento? Casi nada. Miren, simplemente si hablamos del saneamiento o del agua potable, de las 11 ciudades principales del departamento, ¿cuánto se ha avanzado? Casi nada. Hasta ahora no pueden cerrar el tema de estas infraestructuras con financiamiento de JICA en nuestro departamento. Han pasado ya más de 15 años y sin embargo no hemos podido tener la capacidad. ¿Eso de qué depende? Justamente liderazgo, capacidad, vocación de servicio de las autoridades públicas y responsabilidad de la población. Pero también hay una responsabilidad, ojo, del sector privado, de hacer presión, de las organizaciones civiles, de los colegios profesionales, también hay que decirlo. Falta opinión técnica y presión para exigir, no pedir, solicitar, exigir a las autoridades a que hagan bien su trabajo. Y tenemos que juntarnos, pero no podemos quejarnos nada más de lo que ha venido en el pasado, tenemos que hacer algo hacia el futuro. De repente en ese marco alguna sugerencia o advertencia, porque hay mucha gente que ya en estos temas, por ejemplo, ya gente que ya está en campaña política, ¿no? Entonces están tomando estos temas como siempre, como caballito de batalla, para llegar al poder luego le dan la espalda al pueblo, ¿no? De repente alguna sí, a la colectividad. Pedimos a la colectividad
de mirar bien a las autoridades o a las futuras autoridades, a los futuros políticos que están mostrándose ahora y que te ofrecen el oro y el moro. Miremos sus propuestas, miremos quiénes son como personas en primer lugar, si tienen vocación de servicio, sus antecedentes, la gente que los rodea, y miremos en realidad, demos el voto de confianza a quienes nos muestran esas condiciones al menos, de que conozcan su territorio, gente preparada, que tenga vocación de servicio público, que en realidad vean que hay un equipo de trabajo, un equipo, digamos, de trabajo importante, técnico, pero que también exista ese conocimiento del territorio. Lamentablemente las autoridades cuando llegan no conocen ni su territorio. Pregúntelos a los gobernadores o a los alcaldes o a los gerentes, ¿dónde está el centro poblado con mayor alto de anemia, de tensión crónica infantil, con mayor nivel de pobreza, con el menor nivel de productividad en la zona rural? ¿Dónde está la zona donde los campesinos ganan en menores niveles a nivel nacional, por ejemplo, dentro del departamento de Cajamarca? No lo conocen. Y eso implica mucho también de quiénes son esas autoridades. Yo creo que en esta campaña, que ya se avecina, tenemos que ser conscientes de eso. Si no, vamos a seguir hablando, discutiendo los mismos problemas de siempre. Falta de agua, que es el problema que justamente tenemos ahora, no porque exista escasez de recurso hídrico, sino porque falta de capacidades técnicas, falta de confianza y falta de propuestas innovadoras para poder darle solución a este recurso, sobre todo este problema de atención de servicio básico que es el agua en tiempos de estiaje, que no lo tenemos. No hay represas, no hay infraestructuras, no hay una gestión adecuada. Y por el otro lado, sin ninguna duda, necesitamos también ver gente que vea para poder solucionar de manera efectiva cómo reducimos la pobreza. Se ha normalizado la pobreza, acaba de decirlo a nivel nacional. Nadie dice nada sobre la pobreza ya. Nadie lo exige al gobierno regional, a los gobiernos locales, qué hacer. A ver, ¿dónde están las medidas que han implementado en los últimos 2 años y medio? Prácticamente 3 años vamos de gestión y no hay aparentemente nada. ¿Dónde están las estrategias? ¿Qué están haciendo? Si hay un ente articulador, si hay unas iniciativas alternativas que articulan el sector privado, público, la sociedad civil, etcétera, la academia. Eso tenemos que exigir. Lamentablemente todos se han adormecido. ¿Por qué? Porque hay intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Esto, económico, generalmente. Y eso tiene que, obviamente, desterrarse y poco a poco concientizarse e ir a hacer un trabajo más justo, equitativo, en bien de la población de Cajamarca. No hay por qué y sería descabellado oponerse a la presa Chonta. Por supuesto, yo creo que no hay motivo de ponerse a la presa Chonta. La presa Chonta resulta ser un modelo, si algún día se ejecute, sin ninguna duda, a nivel nacional de infraestructura, de gestión, de almacenamiento de recurso hídrico y que va a permitir también desarrollar otro tipo de acciones, por ejemplo, un tema de energía renovable, el tema para poder proveer el consumo no solo humano, sino también para la parte de las actividades agrícolas que existen en el entorno de la provincia de Cajamarca. Puede ser un ejemplo, pero va a depender mucho también de la calidad de los estudios y de la ejecución de estos proyectos, porque obras tenemos, un montón de obras que cuestan millones de soles, pero resultan ser deficientes muchas veces. La gente no confía y tiene razón también de oponerse. Paralizada, efectivamente, tiene razón de cierta manera, en parte, de oponerse, de no confiar en nuestras autoridades, cuando vemos obras que gastan millones de soles y ninguno en realidad resulta tener impacto. No tienen, están paralizadas o son tan sobrecostos adicionales que no hay forma de ver una mejora en la provisión del servicio público. No hay un valor público, no se genera. Entonces, con razón, un poblador puede tener miedo. Decir, oye, ¿por qué me vas a hacer eso? Es más, Cajamarca hasta puede tener miedo, un cajamarquino que vive en la ciudad, porque si falla esa obra de la presa Chonta, imagínense, causaría una desgracia absoluta a nivel nacional e internacional, porque estamos hablando de una represa que va a ser millones de metros cúbicos que va a almacenar. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Asegurar la calidad del expediente técnico y asegurar que la obra pública, esta obra que se va a hacer de infraestructura, sea también de calidad y tenga el impacto que merece. Solo así vamos a recobrar poco a poco la confianza y obviamente en nuestras autoridades. Imagínense a alguien cuando dice que vamos a confiar en que lo haga la obra pública si está en manos de nuestras autoridades actual, por ejemplo, el gobierno regional o la municipalidad. ¿Ustedes creen en la calidad técnica profesional y el buen juicio del alcalde Joaquín Ramírez? ¿En sus gerentes? ¿Creen en la sapiencia, en el know-how, en el conocimiento y en el profesionalismo de los gerentes y asesores del gobierno regional? ¿Creen? Yo la verdad, personalmente, yo no creo. Y lo digo con sinceridad. Y yo creo que si ustedes se preguntan, digan, ¿creen en ellos? ¿Les asegura esa calidad?
Yo creo que todos van a decir, creo que casi todos no. Pero eso no implica que entonces no debemos hacer nada, no, sino hay que exigir que se rodeen Eso de es gente. importante. Ahora, de esa desconfianza también, y eso poco se señala, y deberíamos enfatizarlo, creo, no sé qué cree usted, de que de eso se valen quienes se oponen a todo para hacer su propia campaña política, para levantar a la gente, para enervar los ánimos y generar conflictos. O sea, de esa desconfianza hay gente que se aprovecha y bien, y finalmente terminan oponiéndose la gente sin saber por qué a muchas obras importantes. Sí, es verdad, en parte es verdad. Y en parte tiene razón la gente de aprovecharse de eso, más que de aprovecharse de tomar ese antecedente y decir, bueno, ¿por qué confiar en ellos si no han hecho nada? Si las obras que hacen ellos en un puente y se cae, o una vereda o una calle que a la semana se levanta. Entonces vemos que nosotros no tenemos la confianza y cualquiera puede oponerse. Pero ojo, ¿qué tienen que hacer ahí? Las autoridades tienen que trabajar de la mano con el sector privado, la academia, la sociedad civil, juntarse, llamarle, invitarle por favor al alcalde, al gobierno regional, que nos invite. Nosotros vamos, pero no nos hacen caso. Yo he ido varias veces, el Colegio de Economistas ha ido a veces a tocar la puerta de la municipalidad, meses enteros, y no nos hacen caso. Hemos ido al gobierno regional, igual, no nos hacen caso, no están. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ellos, en todo caso, buscar, articular los esfuerzos, conversar, el diálogo resulta ser fundamental para concientizar, llevar el mensaje y ganarse poco a poco la confianza. Pero se van, como dice, a patadas, armas al frente y decirle, bueno, tienes que dejarme hacer sí o sí. No, eso no es la forma. Nadie lo va a creer, nadie va a ganar la confianza así. Pero tenemos que empezar a dialogar. Pero si no dialogamos, no empezamos a dialogar, no vamos a llegar absolutamente a nada. Yo invito a las autoridades a que empiecen a dialogar, a ver mesas de trabajo, articulación, a llamar a los actores y poco a poco sumar a que la gente también entienda y que diga, bueno, nos están explicando, los técnicos nos están hablando otras instituciones como los colegios profesionales, la sociedad civil, está también la academia, las universidades, qué bueno. Pero si solo se va el ingeniero Narro con su jefe de comunicaciones y el mismo alcalde, dígame, ¿quién le va a dar credibilidad? Si va el señor Roger Guevara con unos asesores que tiene ahí y otro más, ¿quién le va a creer? Nadie. Por favor, tenemos que ellos mismos ganar esa confianza a través de la articulación y el diálogo, pero sumando otros actores. Poco a poco vamos a ganar la confianza. Y también esas acciones que hacen, las obras, los proyectos y los ofrecimientos que han tenido en campaña, cumplan. Porque si no cumplan, les van a sacar en cara y decir, oiga señor, ¿qué le voy a creer si usted ha ofrecido y ahora está en el gobierno y no ha cumplido? Absolutamente todo el diálogo se cae. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese lado.